Eres bálsamo que sana mis heridas. Tu presencia ha transformado mi ser. Espíritu de amor llena mi vida. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 7 de octubre. Estamos de regreso en nuestro día Coyavín y les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Recuerden que también nos encontraremos el día de hoy al mediodía en nuestro tiempo de intercesión de forma virtual igualmente, y posteriormente vamos a cerrar este día con nuestro tiempo de alabanza a las 5 de la tarde en Marabel y a las 6 de la tarde en nuestro distrito centro. Anímense, aparten este tiempo, apártenlo en sus agendas, que sea una prioridad para nosotros estar allí. Estamos pasando y viviendo tiempos muy importantes, muy valiosos en este tiempo de alabanza que es presencial. Y bueno, vamos a retomar la temática que hemos venido desarrollando en las últimas semanas, en donde hemos hablado del tema estén siempre alegres. De eso estamos hablando. Tomando como referencia lo que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, algo muy concreto, algo sencillo, pero al mismo tiempo bastante profundo y relevante para nosotros. El apóstol Pablo dice, estén siempre gozosos, estén siempre alegres. A eso nos motiva el apóstol Pablo. Lo que nos hemos preguntado en estas semanas que hemos estado hablando de este tema es si es posible estar siempre alegres. Uno podría entender esta invitación, pues si nos dijeran estén alegres algunas veces, en algunos momentos, en ciertas circunstancias, mucho más retomando las palabras del Señor Jesús cuando nos dijo que en este mundo íbamos a experimentar aflicción. Pero recuerden ustedes que hemos hecho una distinción muy importante acerca del gozo en términos terrenales y también el gozo en términos espirituales. Cuando hablamos del gozo en términos terrenales, nos referimos a la respuesta de nuestra alma a una situación favorable. Si las cosas están bien o salen bien, pues naturalmente vamos a experimentar alegría. Pero si los sucesos se salen de control o no son como los pensábamos, como los planeábamos, seguramente pues alegría no es lo que vamos a experimentar. Pero en términos espirituales, en cambio, el gozo no es simplemente la respuesta a un suceso, porque los sucesos van cambiando todo el tiempo, como todos lo entendemos, sino que el gozo en términos espirituales es más bien la respuesta a una persona, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, la presencia de Dios dentro de nosotros. Y así como el apóstol Pablo nos dice, estén siempre alegres y entendemos esa distinción o esa diferencia que hay entre el gozo terrenal y el gozo espiritual, pues también el apóstol Pablo nos menciona varios aspectos que debemos tener en cuenta para cuidar ese gozo. El primer día hablamos de la oración, pero no como algo esporádico, no como algo de ciertos momentos, de ciertas etapas, sino como algo constante. El apóstol Pablo nos dice, no cesen de orar, no dejen de orar. Así como el Señor Jesús también nos compartió aquella parábola hablándonos de la necesidad de orar siempre. No solamente necesitamos orar siempre. Hay un tiempo para todo, decíamos, pero la oración es para todo tiempo. Y por otra parte, la semana anterior también hablamos acerca de dar gracias en todo, no por todo, decíamos, no por todo, no damos gracias por todo, damos gracias en todo, es decir,
desde cualquier circunstancia, desde cualquier situación, estamos agradecidos porque reconocemos que tenemos un Dios que es soberano y que está actuando en medio de todas las cosas que vivimos, buenas, regulares o malas. Siempre estamos agradecidos en todo, desde cada circunstancia. Y vamos a mirar un tercer aspecto del cual también nos habla el apóstol Pablo en este contexto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y quiero que vayan conmigo al versículo 19, Primera de Tesalonicenses 5, 19. Algo concreto, estas invitaciones del apóstol Pablo aquí son al grano. Dice, no apaguen el espíritu. Si nosotros queremos cuidar este gozo, que debería estar presente en todo momento, permanentemente, como una constante, nosotros debemos cuidar también la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y dice aquí Pablo, el término que él utiliza es no lo apaguen. Porque es que tenemos que entender que el Espíritu Santo es como fuego que enciende nuestra vida. Ese es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Es ese fuego que enciende nuestra vida, pero que también alumbra en medio de la oscuridad. Así como sucedía con el pueblo de Israel cuando ellos iban trasegando el desierto rumbo a la tierra prometida, y Dios les regaló aquella columna de fuego que alumbraba el camino y que les proporcionaba también calor para que ellos no detuvieran la marcha. Por eso, cuando apagamos el Espíritu Santo, que es lo que nos está advirtiendo aquí Pablo, pues también apagamos la luz de Dios que nos guía, la luz de Dios que nos va orientando en el camino, que trae toda la verdad de Dios a nuestro corazón. Y en este sentido, retomando las palabras de Pablo de apagar el espíritu y lo que eso representa, la vida de Saúl, del rey Saúl, tiene mucho que enseñarnos al respecto. La historia nos cuenta, la historia bíblica nos cuenta que este hombre llamado Saúl, que era un tipo pues común y corriente, de una muy buena familia, fue auténticamente, genuinamente lleno del Espíritu Santo, tanto así que su vida, su naturaleza, su corazón, su carácter fue mudado. Algo real y extraordinario ocurrió en la vida de este hombre cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida. Pero también la historia nos cuenta que este hombre, con el pasar del tiempo y de los años, se encargó, él mismo se encargó de ir apagando el fuego del Espíritu Santo en su vida, mediante su resistencia a obedecer, mediante su terquedad, su obstinación, sus mentiras, sus justificaciones y su falta de arrepentimiento. El Espíritu Santo había venido sobre él, indudablemente. Algo sobrenatural pasó en la vida de Saúl. Él fue mudado en otro hombre, transformado en otro hombre. Pero él se encargó de ir apagando el Espíritu Santo en su vida. Y luego de haber experimentado esa obra sobrenatural del Espíritu y de haber sido encendido por él, Saúl lo apagó por completo. Y la Biblia nos cuenta que este hombre terminó sus días abatido, entristecido, enojado, amargado, lleno de celos, lleno de temores, lleno de inseguridades. Saúl perdió el fuego del Espíritu Santo en su vida. Saúl perdió el gozo del Espíritu Santo en su vida y terminó sus días triste, terminó sus días decaído, incluso terminó sus días perdiendo la cordura, la claridad de su mente. Saúl desechó ese gozo que proviene del Espíritu Santo. Ahora, es importante que nosotros aclaremos que en el caso de nosotros los creyentes, nosotros no podemos sacar al Espíritu Santo de nuestra vida. La Biblia afirma
que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo, que nuestra vida es la morada del Espíritu Santo. Él prometió estar con nosotros todos los días, permanentemente. Él no vino para probar cuál era nuestro comportamiento y decidir si se queda o no. Él vino para quedarse. Indudablemente, el Espíritu Santo no se puede ir de la vida de un creyente auténtico. Pero lo que sí puede ocurrir y lo que nos está advirtiendo Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses es que sí podemos apagarlo. Él no se va a ir. De eso podemos estar seguros y podemos dar hoy un parte de tranquilidad. Él va a estar allí con nosotros, sin duda, pero sí podemos apagarlo, que es algo parecido a no tenerlo. Lo tenemos, pero si está apagado, es como si no lo tuviéramos. Porque cuando se apaga el Espíritu Santo, se apaga la vida misma, se apaga la intuición y dejamos de percibir a Dios. Se apaga también nuestra comunión y dejamos de tener intimidad con Él. Se apaga también nuestra conciencia y quedamos al margen de nuestras ideas, de nuestros esquemas, de nuestros razonamientos. Se apaga el Espíritu Santo y se apaga también el gozo. Qué importante es cuidarnos. Esta vida de Saúl es una tremenda advertencia para nosotros. Él fue lleno del Espíritu Santo, transformado por el Espíritu Santo, avivado por él, pero terminó apagándolo con su resistencia, su obstinación, su terquedad, sus mentiras, sus justificaciones, su falta de arrepentimiento. Necesitamos cuidar ese fuego, esa llama del Espíritu Santo en nosotros, que es como aquella columna de fuego que fue guiando al pueblo a través del desierto. Y en este orden de ideas, el apóstol Pablo también nos habla, esta vez en Efesios 4, versículo 30, acerca de no contristar al Espíritu Santo. Otra expresión aquí en Tesalonicenses dice no lo apaguen, en Efesios dice no lo contristen. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, no lo contristen. Ese término contristar básicamente es entristecer. No le causen tristeza, no entristezcan al Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. En Tesalonicenses no lo apaguen, en Efesios no lo entristezcan, no lo contristen. Contrario a lo que muchos pueden pensar o a lo que muchos pueden afirmar o decir, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, no es simplemente una energía, no es un ente que nos habita, ni tampoco es solamente un fragmento, un pedacito de Dios con nosotros. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios habitando en nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que tiene voluntad, que decide y es una persona que también siente, que tiene una gran sensibilidad y que es muy sensible a nuestra carne, a nuestra naturaleza, a los impulsos de nuestra humanidad. Y así como podemos apagarlo, también podemos contristarlo o entristecerlo. Y eso limita, sin duda alguna, el impacto de su obra en nuestra vida. Cuando nos dejamos llevar, y ya vamos a puntualizar esto, pero cuando nos dejamos llevar por nuestra propia carne, por nuestra propia humanidad, por nuestra vieja naturaleza, terminamos entristeciendo al Espíritu Santo y limitando su obra en nuestra vida. Él es el que nos guía, Él es el que nos persuade, Él es el que nos enseña, Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios, Él nos redarguye, Él nos corrige, Él nos da poder para ser testigos. Todo eso lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero cuando lo entristecemos, eso limita su obra en la vida del creyente.
Recuerden lo que decíamos ahora, el Espíritu Santo es una persona, es Dios habitando en nosotros y es bastante sensible a esas expresiones de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, y sin darnos cuenta fácilmente podemos apagarlo, pero también contristarlo. Y en este contexto de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo también nos habla de varios aspectos a través de los cuales podemos contristar al Espíritu Santo. Ustedes pueden terminar de leer allí el capítulo 4 de Efesios y van a mirar varias cosas que menciona aquí el apóstol Pablo. Una de ellas, cómo nosotros contristamos o entristecemos al Espíritu Santo. Una de ellas, a través de la mentira, a través del engaño, cualquiera que sea. Mentiras blancas, mentiras chiquitas, mentiras de todos los colores, mentiras bien intencionadas, cualquiera que sea. La mentira, la mentira contrista al Espíritu Santo, porque es que Él es el Espíritu de la verdad. Él es el Espíritu que trae la verdad de Dios a nuestra vida. Y nosotros los seres humanos estamos muy familiarizados con el engaño y con la mentira. Desde que fuimos engañados allá en el jardín del Edén, hemos sido muy propensos también a engañarnos a nosotros mismos y a engañar también a otras personas. La mentira se convirtió en una parte inherente de esa naturaleza caída, del viejo hombre que necesita ser desterrado. A veces, sin darnos cuenta y sin ser muy conscientes de ello, estamos muy habituados al engaño y a la mentira y nos queda muy fácil mentir para justificarnos, para evadir nuestra responsabilidad, para no dar la cara. Mentimos. Y cada mentira lo único que provoca aquí adentro es que el Espíritu Santo se va contristando. El Espíritu Santo no puede convivir con la mentira. Él es sensible a ello. Él es el Espíritu de verdad. Bien. Por otra parte, en segundo lugar, otro aspecto que contrista al Espíritu Santo. El primero, la mentira. El segundo, la ira descontrolada. Naturalmente, el enojo hace parte de ese abanico de emociones o de sentimientos que podemos experimentar en ciertas ocasiones. Pero cuando el enojo se sale de control o cuando el enojo se va albergando, guardando en el corazón por mucho tiempo y dejamos que se prolongue, que se extienda, indudablemente terminamos haciéndole mucho daño a otros y haciéndonos mucho daño también a nosotros mismos. Esa ira descontrolada que se ve muchas veces en gritos, en golpes, ¿sí? En actitudes hostiles, en irritabilidad, en descontrol. Esa ira también termina contristando al Espíritu Santo. En tercer lugar, la deshonestidad. La deshonestidad. Las trampas, el robo, la hipocresía, la falsedad, esos chanchullos, como decimos nosotros, que son tan comunes en nuestra cultura, porque nosotros vivimos en la cultura del vivo, ¿no? El vivo vive del bobo, ¿cierto? Esa astucia de nuestra cultura, ¿cierto? Donde si el vecino se descuida, le damos en la cabeza. Y si podemos sacar tajada y ganar más, pues lo hacemos porque somos vivos. Pero esa deshonestidad, ese tipo de trampas, de artimañas, esos robos, esa hipocresía, esa falsedad, son contrarias al Espíritu Santo y son un atajo muy peligroso que la carne a veces toma para tratar de alcanzar lo que solamente Dios nos puede dar. Así como le ocurrió, por ejemplo, a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Que era un especialista en trampas, era un especialista en engaños, en hacerse pasar
por otras personas. Resulta que Dios ya le había dado la bendición a Jacob desde antes de nacer, pero Jacob pensó que él tenía que hacer sus artimañas para alcanzar la bendición de Dios. Esa es la carne. La deshonestidad, con todo lo que involucra, son los atajos de la carne para tratar de alcanzar lo que solamente Dios nos puede dar. Por otra parte, las palabras dañinas, también Pablo habla acerca de esto en Efesios capítulo 4 y utiliza una palabra en griego que literalmente significa palabras podridas o palabras dañadas, palabras inútiles. Estas palabras corrompidas que también contristan al Espíritu Santo son palabras que, una vez dichas, contaminan el ambiente y descomponen las relaciones, o palabras que producen muerte en lugar de vida, como la murmuración, como el chisme, como las exageraciones e incluso la queja. Palabras, dice Pablo en el original, en el griego, palabras descompuestas, palabras podridas que intoxican el ambiente, que contaminan el ambiente. Esos rumores, esos chismes, esas críticas, esas palabras de queja, de desaliento, que van minando y dañando el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor y que van también, inevitablemente, contristando al Espíritu Santo en nosotros, entristeciendo al Espíritu Santo en nosotros. Otro aspecto, la amargura. La amargura también contrista al Espíritu Santo. Cuando hablamos de la amargura, no hablamos únicamente de un sentimiento negativo, sino de una condición del corazón que se aferra al dolor, que no quiere soltar el dolor y que va generando, como dice Hebreos, raíces de amargura que contaminan la propia vida y que contaminan también las relaciones. La amargura es insistir en el dolor, es volver a masticar el dolor nuevamente, es no soltar el dolor. Esa amargura contrista al Espíritu Santo y limita su obra en nuestra vida. El Espíritu Santo no puede arder en un corazón amargado, en un corazón resentido, y justamente esa es la última característica. Estas dos van de la mano, la amargura y la última, la falta de perdón. Cuando no perdonamos, contristamos al Espíritu Santo. Esa resistencia del corazón para perdonar o para pedir perdón contrista al Espíritu Santo, pero también nos vuelve presa fácil del enemigo, que viene para robar, matar y destruir también. Una persona que no perdona le sirve su vida en bandeja de plata al enemigo para que le haga daño, para que la confunda, para que trastorne sus pensamientos, para que le robe la abundancia de la vida que Cristo nos vino a traer. Vamos a recordar el listado, ¿listo? De las cosas que contristan al Espíritu Santo. Decíamos primero la mentira, segundo la ira descontrolada, tercero la deshonestidad, esas palabras dañinas o tóxicas, esas palabras podridas, dañadas, la amargura y finalmente la falta de perdón. A través de todas estas cosas que son tan cotidianas, se dan cuenta, son cosas muy sutiles que a veces pasan desapercibidas. No son seguramente un pecado escandaloso, pero son pequeñas cosas que van contristando y apagando al Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos entonces, ya para ir concluyendo, que el Espíritu Santo es como fuego, que alumbra, que enciende, que calienta el corazón, que da vida, pero que también se puede apagar cuando el corazón se endurece y se aferra a las mismas cosas que van limitando su actuar. Hoy vimos un ejemplo muy claro en la vida
de Saúl, un hombre lleno del Espíritu Santo, transformado por el Espíritu Santo, pero que insistió en sus razones, que fue terco, que no se arrepintió y que terminó apagando, contristando al Espíritu Santo en él. Necesitamos cuidarnos de esas expresiones de la carne que son tan cotidianas, tan sutiles, que a veces hacen parte de nuestra personalidad, pero que van limitando el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice, no apaguen el Espíritu Santo. Por eso, hoy Dios nos hace una invitación muy especial con este tema. Y es a que nosotros podamos revisar qué cosas de nuestra vida han venido contristando y apagando al Espíritu Santo. Y que nosotros podamos tomar acción frente a estas cosas, renunciando a ellas y permitiendo que el fuego del Espíritu Santo vuelva a encenderse. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios renuncia a todo lo que estorba, el Espíritu Santo vuelve a encender esa llama. El Espíritu Santo vuelve a prender la intuición, la comunión, la conciencia y vuelve una vez más a renacer ese gozo que solamente proviene de parte de Él, ese gozo que no es terrenal, que no es la respuesta a un acontecimiento, sino que es la respuesta a la presencia del Espíritu Santo avivada, encendida en cada uno de nosotros. Y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos una oración en esta mañana. Padre bueno, hoy te agradecemos por el milagro de la vida, por la alegría de estar aquí nuevamente, exponiendo nuestro corazón a la luz de tu palabra. Hoy, Señor, tú nos dices de una forma muy clara y enfática que no debemos apagar el Espíritu Santo, este regalo maravilloso que hemos recibido de tu parte. Señor, si hemos sido testarudos, obstinados, si no hemos vivido un arrepentimiento genuino, si nos hemos llenado de excusas, de pretextos como Saúl, hoy, Señor, renunciamos a todas estas cosas y te pedimos a ti, Dios, que vuelvas a llenarnos con tu Santo Espíritu, que vuelvas una y otra vez a mudar nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Hoy dígale allí en su oración, Señor, yo renuncio a la mentira, cualquiera que sea, por pequeña que sea. Hoy renuncio a mentir, hoy renuncio a engañar, hoy renuncio también a la irritabilidad, a la hostilidad, a los ataques y a los arranques de ira, Señor, a esa ira y a ese enojo que se guardan en el corazón, a la deshonestidad, a esas palabras tóxicas, dañinas que contaminan el ambiente, a la murmuración, a los chismes, a las exageraciones, a las críticas. Hoy renunciamos a la amargura también y a la falta de perdón. Yo te pido hoy desde aquí, Espíritu Santo, aviva tu obra en cada corazón. Vuelve a encender la intuición de tus hijos para que ellos puedan percibirte. Vuelve a encender su comunión para que ellos puedan acercarse nuevamente a ti. Y vuelve a encender sus conciencias, Señor, para que ellos puedan diferenciar lo bueno y lo malo, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Hoy, Espíritu de Dios, vuelve a traer la plenitud del gozo que hay en tu presencia y las delicias que están a tu diestra. A ti nos encomendamos, Señor, a ti y a tu palabra, a la autoridad de tu palabra, y te entregamos el resto de este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, gracias a todos por acompañarnos. Un gran abrazo de cariño, que el Señor les bendiga y nos vemos en los tiempos de este día Coyavín, toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales y el día sábado en nuestra reunión familiar. Ahí les esperamos. Chao, chao. Que estén muy bien.